Ante todo, muchísimas gracias, Íñigo, por haber aceptado entrar en mi canal en la filosofía en canal. Me hace mucha ilusión. Sí. Mira, Íñigo, pensé en hacerte una entrevista a raíz de leer tu libro, el libro de Con Todo, que me ha fascinado y me ha sorprendido. Luego pensé que, claro, pues que te habrían hecho ya muchísimas entrevistas, además como lo he ido retrasando te habrán hecho todavía muchas más, de hecho algunas ya las he visto, y tampoco creo que tenga que hacerte una entrevista sobre el libro. Quería charlar sobre algunos de los temas que se plantean en el planteamiento político que tenemos los dos actualmente, yo creo, porque me ha sorprendido mucho una cierta confluencia milagrosa, podríamos decir, ¿no? Viniendo de peripecias diferentes, ¿no? De dos tradiciones muy distintas. Yo en mi libro En defensa del populismo me acuerdo que utilicé un lema que era más Kant y menos Laclau. Yo había leído muy poco a Laclau. Bueno, no lo había leído nada en realidad, ahora lo he leído muy poco. Conocía a Chantal Mouffe, además precisamente gracias a ti, y también me puse a leerla y a escucharla en muchas entrevistas, pero yo no vengo para nada de esa tradición, para nada. Yo vengo de una tradición marxista y dentro del marxismo tuve una polémica interna que fue siempre intentar convencer a la tradición marxista de que Marx era un pensador ilustrado. De no renunciar a la ilustración, de no regalar la ilustración al enemigo. De no regalar la ilustración al enemigo, porque además creo que Marx no lo hizo nunca lo hizo. Entonces, bueno, con Luis Alegre pues intentamos siempre hacer una lectura de Marx que demuestre que Marx habría defendido siempre las grandes conquistas de la y de inscribirlo en una perspectiva republicana, ¿no? Exactamente, y escribirlo en una perspectiva republicana. Entonces, lo que me encuentro es que, viniendo de una tradición muy distinta, que según veo en tu libro, en principio incluso es el anarquismo. Sí, yo empiezo a militar en el anarquismo, sí. Y luego, a través de toda la vía latinoamericana, toda tu experiencia latinoamericana, y a través de Laclau, pues hemos acabado, sin embargo, creo que de acuerdo, lo cual no es poca cosa decirlo, ¿no? De acuerdo en algo que considero además que es muy importante, porque creo que es la receta política por la que hay que apostar. Y por otra parte es la receta por la que creo que están apostando en estos momentos en Latinoamérica, ahora que hemos dejado de apostar aquí por eso, un poco, ¿no? A raíz del despilfarro que fue Podemos. Pero ahora mismo está la experiencia en Chile, también te quería preguntar un poco por eso, ¿no? Pero, ¿tú cómo verías entonces esta confluencia en defensa de la Ilustración entre Marx y Laclau, esta especie de milagro por el que al final acabamos entendiéndonos, para mí de una forma relativamente inesperada, porque bueno, te llevo conociendo desde hace tiempo, claro, pero no sabía que iba a ser tan letra por letra y punto por punto? Bueno, yo que estés de acuerdo con lo que se dice en el libro, para mí lo digo sin ninguna, digamos, sin ningún aspaviento y sin ninguna retórica, no es una concesión formal. Para mí es un orgullo. Yo creo que lo que también ha pasado, además de las peripecias o de las evoluciones intelectuales de cada uno, lo que también ha pasado es que creo que el modelo actual en el que vivimos, eso que a falta de una expresión mejor damos en llamar neoliberalismo, aunque ya es una especie de combinación como una especie de modelo zombie, ¿no? Digamos que ya está muerto, que no ilusiona a nadie, pero que es capaz de que nada lo sobreviva, se caracteriza por haber puesto patas arriba casi todos los planos de la existencia humana. De manera tal que nos ha colocado a quienes toda la vida hemos militado para hacer la revolución en la situación paradójica de ser quienes defendemos poner orden. Ante eso se puede llegar por diferentes evoluciones de trayectorias intelectuales o de trayectorias de pensamiento político, pero también se puede llegar, o creo que, porque si no nos explicaría que gentes, ahora mencionaba la experiencia por ejemplo de Gabriel Boric en Chile, no se entendería que gentes como Gabriel Boric y el resto de compañeros en Chile de repente lleguen al poder. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que de repente millones de chilenos han deseado hacer tabula rasa con su experiencia y jugarse el futuro tirándolo a los dados para, ¿no?, construir el mundo de base. En realidad no. En realidad es más bien una perspectiva conservadora, en el mejor sentido de la palabra, que mucha gente ha dicho, oigan, a lo mejor hace falta un gesto revolucionario para poder ser reformista. O sea,
para poder garantizar las condiciones mínimas para que la gente pueda hacer vidas relativamente ordenadas y como con relativa paz, ¿no? Entonces, a lo mejor ha sido también, espero no sonar muy pesimista, pero a lo mejor ha sido un poco el adversario, o el enemigo en este caso, quien nos ha colocado ante la tesitura, y a quien no lo hubiera aprendido por su trayectoria intelectual, lo ha tenido que aprender en la práctica política, ante la tesitura de que nos toca a nosotros la inmensa tarea de poder fijar las condiciones mínimas para que la vida de la gente tenga un cierto orden, una cierta seguridad y un cierto, ¿no? y un cierto sentido. Porque si los revolucionarios, digamos, en el 68 hacían la revolución contra lo predecible, contra el aburrimiento y contra algunos vínculos sociales demasiado densos, nosotros hoy estamos casi obligados a hacerlo para tener la posibilidad de tener vidas un poco predecibles, de tener vínculos que nos sujeten un poco y para no estar solos sometidos a una experiencia que es como la de un hámster dando vueltas en una rueda. No tiene nada que ver esto con esta especie de nostalgia reaccionaria de lo rojipardo que obliga a los frágiles a elegir por qué fragilidad quieren militar y pone a las libertades a competir entre ellas, de tal manera que si luchas por la cuestión de clase no puedes luchar por la cuestión de género, por la cuestión LGTBI. Esa perspectiva de creer que las libertades compiten es la perspectiva que ha distinguido de toda la vida a los reaccionarios de los demócratas, ¿no? Nosotros creemos que las libertades se refuerzan y ellos creen que entrar en un juego de suma cero.